Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Ikigai. Tercera temporada, aquí, Radio Despí, nuevas propuestas. Queremos que obtengáis información de primera mano y que descubráis cómo ganar salud mental y emocional. Soy Sandra Merino, educadora social y coach certificada por ICF y presentadora del programa, junto con mi compañera colocutora Alicia Mendo. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes, Sandra. Yo soy graduada en Relaciones Laborales en el ámbito psicosocial y estoy en los grupos de recuperación como paciente experta en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Y buenas tardes a todos. Pues bien, hoy contamos con un programa en el que, como paciente experta, Alicia, pero también por su formación y experiencia vital y profesional, trataremos traemos un tema que está muy relacionado con nuestro programa sobre la salud mental y hemos invitado, aunque hoy no viene con su sección, pero hemos invitado a venir para debatir también en primera persona y con toda su experiencia a Miriam Doughton. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Y bienvenida. Gracias. Pues bien, sin más preámbulos, voy a entrar al tema del día, al tema que va a ser el debate principal del programa de hoy. Vamos a ello. Ikigai, la razón para levantarte cada día. Pues bien, la enfermedad mental es hija de las injusticias. Con esta frase, Jaume Funes, psicólogo y pedagogo, pues abre la entrevista de La Contra, de La Vanguardia, del lunes 7 de noviembre. Tengo la suerte de haber compartido espacio de formación en la universidad con Jaume Funes, también haber trabajado con su hija, y la suerte de haber leído artículos suyos y haber recibido formación suya y libros y, cómo no, siempre recomendable. Pero hoy lo traigo no tanto con el enfoque que siempre él tiene sobre el tema de los adolescentes y esta mirada a los adolescentes no como unos auténticos gamberros que nos quieren fastidiar la vida a los padres, sino como personas humanas que están en aprendizaje y en una etapa difícil de comprender para ellos y difícil de gestionar para los padres. Pero hoy no lo traigo por esta temática en concreto, sino porque en el artículo que sale en La Contra de La Vanguardia leeré brevemente la primera parte y si da de sí el debate entraremos en la segunda parte, pero leeré algunas de las preguntas porque su capacidad de tocar, no sé cómo explicarlo, pero tantos temas clave en respuestas tan cortas y tan contundentes me ha fascinado, ¿no? Leo sin más y comentamos con Alicia y con Miriam qué es lo que habéis visto de esta entrevista que os pasé. Y dice, ¿vivir duele? Le preguntan y dice, puede doler mucho a veces. Y entonces, si el dolor llega a ser inaguantable, responde él. Y el periodista dice, ¿suicidio como salida? Y él dice, cuidar de la salud mental previene ese camino. Y le preguntan, ¿estamos cuidándola? Y él dice, recetamos una pastilla por trastorno. Y le vuelven a preguntar, ¿ahí andamos? Y él dice, etiquetamos enfermedades mentales acordes con cada fármaco inventado. Es deshumanizador. ¿Qué nos falta?, le preguntan. Y dice, un pacto entre la química cerebral y todo lo conductual. Y le dicen, ¿y qué entiende por conductual? Y dice, la capacidad cerebral de modificar hábitos, explorar afectos, habilidades, y aquí lo pongo como diríamos en negrita, motivos para vivir. Y dice, ¿habilidades? Y dice, sí, experiencias acumuladas en tu vida te brindan habilidades vitales útiles para afrontar malestares. Y si te fallan habilidades y afectos, dice, no puedes ser feliz y te trastornas. ¿Y qué haces?, le preguntan.
1 de cada 3 estudiantes de bachillerato consume hoy tranquilizantes. ¿Es preocupante?, le preguntan. Lo preocupante es que hoy no haya espacios de escucha. Y le preguntan, ¿escuchar qué? Y dice, que cada uno cuente qué le duele de vivir. Tienes derecho a no ser etiquetado, pero acabamos todos en una etiqueta. Por ejemplo, etiquetamos a un adolescente de negativista desafiante y es solo uno que está triste porque ama sin ser correspondido. ¿Y le medicamos?, le preguntan, y dice, y le apartamos encima de que todo le va mal. Basta ya, ni la enfermedad mental es individual, y dice, entrecomillado, entre guiones, es social, la enfermedad mental es social y no debe serlo, o sea, ni la enfermedad mental es individual, es social, ni debe serlo su terapia. ¿Y cómo debería ser la terapia?, le preguntan. Que el enfermo mental sienta que nos importa, es lo que más necesita, una mínima dosis de satisfacción vital que compense dolores anímicos, que los haga tolerables. ¿Alguna idea? Un sofá en el que sentarse a hablar con gente, en todos los CAP, Centros de Atención Primaria, y consultas médicas de psicólogos y psiquiatras. Así nos vemos, receta, escucha y habla de... Yo lo que veo aquí, que lo que quiere decir es que hay que eliminar las barreras psicosociales. Está clarísimo. Hay que eliminarlas, porque igual que cuando eliminamos las barreras para las personas que tienen problemas físicos, rampas, etcétera, etcétera, nosotros también nos encontramos con esas barreras. Lo que pasa es que quizá no son visibles a la vista, pero existen y te vas topando con ellas. Yo creo que este señor lo que quiere decir en resumen es eso, hay que acabar con ellas ya, de una vez por todas. Claro. Y el sofá está muy bien, porque además me recuerdo la campaña de Uber también, que llevaban un sofá y bueno, fue un éxito total. Incluso creo recordar que el sofá se regaló a alguien, no sé cómo fue, pero se regaló a alguien, y aquella campaña está todavía, bueno, en el CESMA, está aquella fotografía porque estuvo en los metros, era brutal. Fue una campaña que yo pienso que creo que ha sido de las mejores, o por no decir de la mejor en salud mental. La verdad es que sí. Claro, el sofá invita a hablar e invita a escuchar. Invita a relajarse también, ¿no? O sea, claro, el estar relajarse y dejarse ir, ¿no? Es y ser uno mismo, contar con más transparencia, con más intimidad, ¿no? El pararse, dedicarse a uno, ¿no? Porque cuando uno se sienta en un sofá se para. Es algo como voy a estar un rato, va a ser algo como... Y eso invita a pararse en la vorágine de la vida que llevamos y a pararse a hablar de las emociones, de lo que nos pasa, ¿no? Y él habla de esto, ¿no? De la necesidad que hay de escuchar. Hay un dato en la entrevista sobre la medicalización de niños y digo niños con toda la intención, porque es que aún son muy pequeños para estar medicalizados, o para que tomen pues antidepresivos, ansiolíticos, para dormir, lo que sea que estén usando, porque hay un dato que he escuchado, no puedo dar referencias porque ha sido a través de un medio que no ahora desconozco, pero sí que he escuchado una entrevista a un psiquiatra que decía, hay un tema que es el 50% de los alumnos de bachillerato que están medicalizando lo están haciendo a través de sus médicos, con sus recetas, pero el otro 50% sin que estén supervisados, lo están haciendo libremente. Y cuando se habla de esto, debe haber un previo a esto, es decir, antes de llegar a la medicalización tiene que haber un espacio de escucha, y el espacio de escucha es responsabilidad de los adultos, referentes, profesores, padres, hermanos, mayores, primos, me da igual. Los referentes adultos que estén en la vida de estos chicos antes de llegar a esta medicalización, ¿no? Lo que pasa también es que en muchas ocasiones no están preparados. La familia, el entorno y todo no está preparada para atender a este enfermo, ¿no? Claro, pero ya estás hablando de un enfermo. Yo hablo de niños de bachillerato que pueden estar pasando un momento puntual de estrés por exámenes, porque
en su vida diaria, que luego esto habla en la entrevista, que luego os seguiré leyendo, en nuestra vida diaria hay situaciones que pueden producir cierto malestar y que todos tenemos que enfrentar desde que somos pequeños, ¿no? Desde que eres pequeño y tienes 3 años y pierdes un dudú, que es tu muñeco de referencia para dormir, hasta un niño de bachillerato que tiene que enfrentarse a un examen, o le ha dejado una pareja o un novio, o no le corresponden, o ha suspendido un examen, o etcétera, etcétera, ¿no? O no sabe cómo, o bueno, o se ha equivocado en un ejercicio de clase, o ha pasado vergüenza porque ha hecho una presentación y él no se veía suficiente. Bueno, es decir, nuestro día a día nos expone a muchas situaciones que debemos gestionar. Y en la gestión de esas situaciones cuando aprendemos a frustrarnos, a sentir cosas, pero a seguir adelante, ¿no? Que no nos superen. Y antes de llegar a ese diagnóstico, sin entrar en enfermos diagnosticados y tal, que él también entra, yo sí creo que es eso que dice Alicia, la escucha, ¿no? El espacio de escucha. Y un papá y una mamá no tienen que saber de enfermedades mentales, tienen que saber de... Le he preguntado a mi hijo qué le pasa. Del estado, cómo está todo. Claro, estoy atento a si ha habido algún cambio en la vida de mi hijo. Le he preguntado recientemente sobre cómo le van las cosas. Falta comunicación quizá también, ¿no? O sea que... Comunicación, desconocimiento. Comunicación sí que pasa sobre todo con los papás que trabajan todo el día y entonces a lo mejor con la criatura no tienen... Y las edades, que quizá a ciertas edades es complicado llegar a entrarle a tu hijo o a tu hija y decirle, vamos a sentarnos y vamos a... Sí. Este es un tema que me dijo una mamá que me gustó mucho. Hace poco me lo compartió y me dijo, yo, tiene una hija de 6 años, estoy leyéndome libros sobre adolescentes. Y dice, la gente se sorprende. Dice, es que lo que no podemos hacer, y lo que dicen estos libros, que se leerá a la gente cuando ya tenga al adolescente en casa y ya no tengan comunicación, es la comunicación no la puedes empezar a trabajar cuando tenga 15 años. Es decir, si en tu familia se crean espacios de comunicación en la cena, o estamos acostumbrados a preguntarnos cómo estamos, o a escuchar el malestar del otro, porque ahora está muy de moda que parece que molesta, ¿no? Que, es que ir con el mal rollo, porque como todo en las redes, todo es maravilloso, pues escuchar el malestar, no pasa nada. Si damos espacio en la familia para que si un día está triste nuestro hijo, bueno, pues estás triste, pues te dejamos llorar y estamos aquí, y llora, ¿no? Si le decimos a nuestros hijos, no llores, no les damos ese espacio, luego con 15 años no vayamos a acercarnos a crear un espacio de comunicación, porque eso hay que generarlo desde pequeños, ¿no? Entonces, y esto corresponde a los padres, es decir, todavía hay un espacio para la prevención que está mucho antes que medicalizar. No estoy en contra de medicalizar, ¿eh? No, sobre todo una cosa no quiere decir la otra, ¿no? A ver, yo lo reitero lo que he dicho antes. Pienso que a veces el problema de los papás es que no están demasiado tiempo con los niños y a veces cuando llegan por la tarde, noche, están cansados, llevan mucho estrés, la mayoría de personas que trabajan van con un estrés terrible y luego no le vengas con problemas porque ya tienen muchos problemas, entonces lo apartan. Eso es bastante habitual. Y entonces es cuando pasa lo del otro 50%, como has dicho, de medicalización, no con receta. Porque esto lo he vivido yo en el colegio donde iba mi hija. Habían criaturas pequeñas, pero de 11, 12, 13 años, que se medicaban, compraban medicamentos, para estar para obtener, digamos, yo qué sé, ciertas ventajas o desventajas, o poner de un estado o lo que sea. Y gente que se ha hecho polvo directamente. Y eso está pasando y es porque quizá la escucha esta tendría que empezar, evidentemente con los papás, pero también en la escuela. Cuando empezamos a educar, puede haber una asignatura, pero que sea una asignatura paraguas, en la cual implique a todas, que esté, digamos, la sensibilidad, saber para poder entender más o menos lo que le pasa a los alumnos cuando tienen un comportamiento diferente o ves que les pasa algo. Esta, digamos, quizá
es un plus afegit a lo que posiblemente les tendríamos que pedir a los profesores, ¿no? Digamos, cierta sensibilidad para ver si está, o para detectar si está pasando algo. Pero esto tiene que estar por encima de todas. O sea, como un paraguas que compete a todas. Porque uno puede estar mal en gimnasia porque tiene que mostrar su cuerpo, uno puede estar mal en matemáticas porque se le dan muy mal los números y le da muchísima vergüenza, otro sencillamente le están machacando y le están haciendo bullying. O sea, debería ser, digamos, es pedir mucho, ya lo sé, pero digamos, esto tendría que venir, digamos, ya implícito en lo que es la educación. Y evidentemente, claro, en los papás dejar un poquito más de tiempo para tener más tiempo. Quizá que se hicieran jornadas pues que los profesores fueran a jornadas como las que dan Obertamén o otras asociaciones y se preparasen un poco más en cuanto a sensibilización. Exacto. de salud mental, que la salud mental ya sabemos todos que es la gran desconocida, ¿no? Y entonces... Bueno, de hecho, a ver, antiguamente, ahora tienen que hacer otra cosa, me parece, pero antiguamente un profesor pues se presentaba en la escuela pública, era físico, químico, lo que sea, se presentaba unas oposiciones, pum, las aprobaba y entraba y daba clases. Y no significaba que tuvieran nada que ver con la educación, o sea, con los niños podían saber o no podían saber. Ahora me parece que hacen un curso puente que tienes que aprobar para poder optar a la educación. Lo que no sé dentro de este curso si hay algo que tenga que ver con los niños, ¿no? Con el cuidado de los niños, adolescentes, etcétera, etcétera. No lo sé. Pero yo creo que aquí, o sea, lo que tú dices, incluso tendría que ser más extenso. O sea, la formación ya tenía que venir implícita. Claro, es que tú has dado la clave sobre empezar, Alicia. Y la clave es, este señor está hablando de un cambio de nuestra sociedad, de romper las barreras sociales. Las barreras no pueden recaer solo en la escuela, solo en los profesores o solo en los padres. Al final es una cuestión de sociedad. Es decir, y además tú has dado la segunda clave, Miriam. La única manera es seguir sensibilizando, seguir llevando este sofá a más sitios, a los colegios, pero a otros sitios donde la gente tiene que conocer, porque conocer te permite poder abordar las cosas de otra manera. Conocer que existe, conocer qué sucede y conocer y saber que hay personas que están recibiendo tratamiento, que tú puedes ser una persona que en algún momento pueda recibir tratamiento, pero no deshumanizarlo, no taparlo, no esconderlo, sino traerlo a la sociedad con toda la normalidad. Sabéis, ¿no? Que, bueno, Alicia lo sabe igual que yo, que va también por los colegios, va dando charlas también, pero yo que voy por los colegios me sorprendo todavía de cómo reciben con sorpresa, como si, bueno, pues para los chavales la salud mental es una gran desconocida, incluso también para los adultos, ¿no? Pero los chavales son a los que estamos abordando, porque pensamos que empezando desde los jóvenes es más fácil llegar a los adultos. Es vital educarlos en ello, porque ellos pueden estar mal y no saber por qué. Entonces tú le estás dando una explicación, o puede ser una posible explicación al motivo por el cual se está sintiendo mal. Puede ser. Entonces lo pueden utilizar y decir, ostras, pues yo creo que me está pasando esto, lo que me acaban de comentar. Cogerlo y utilizarlo y decir, mira, o a los papás o a quien tenga que ser, mira, me encuentro mal, yo creo que necesito esto. Yo que sé, un psicólogo, lo que sea, me da igual. Y claro, pero ya tienes una idea, porque a veces... Tú no sabes que te duele, pero no sabes que te duele. Sabes que te está pasando algo. Y lo que te duele es el alma, ¿no? Es lo más profundo de tu ser, es lo que te está doliendo. O que estás descolocadísimo totalmente, que no sabes ni qué estás haciendo allí. O que estás viendo cosas que no sabes ni lo que estás viendo. Y claro, te sientes un bicho raro allí dentro. Tiene una definición, Jaume, que dice, ¿qué es la enfermedad mental? Le preguntan y dice, estás en desacuerdo contigo mismo, no consigues relacionarte con otros, no encuentras sentido al mundo en el que vives.
y le preguntan qué hilo une a todas las enfermedades mentales y dice una tristeza de fondo y que los demás juzgan irreal lo tuyo. Y finalmente le preguntan cómo prevenir esas enfermedades con escucha activa, satisfacciones, actividades, drogas negociadas, la medicalización, y dice con una sociedad más justa, pues la enfermedad mental es una hija de las injusticias. Buenísimo. La ha definido Claro. perfectamente. Es que no hay más. Claro. La definición es esta. Claro, ¿qué opináis de esta? Claro, al final él habla de una combinación. No sé si hoy tendremos problemas de sonido porque están haciendo obras. Espero que no repercuta en el que podáis oírnos perfectamente. Claro, él habla en todos los casos de la combinación entre la química, si hace falta, la droga que él habla, si hace falta, bien pautada, bien acompañada, pero con un trabajo de los hábitos, los afectos, las habilidades, lo que él dice, ayudar a la persona a encontrar motivos para vivir. A mí me parece clave. Es un trabajo Porque, social y comunitario. Claro, Ya está. que hemos traído algunas veces aquí, que ya se está haciendo, no suficientemente, pero el integrar en la vida de las personas que ya tienen diagnóstico o personas que no tienen diagnóstico pero que se están medicalizando, que tengan vida comunitaria, que formen parte de esta sociedad y que puedan estar integrados, sentirse útiles, encontrar la alegría que les mueva a levantarse, o la alegría o el motivo, ya no digo ni alegría, el motivo, lo que les mueva a levantarse cada día y a seguir en esta sociedad y a tener motivación para relacionarse y a hacer el esfuerzo de convivir con enfermedades que son difíciles por los estados de ánimo que producen y por los cambios de medicación que suelen hacer o tener. Entonces, claro, está hablando de la importancia de las dos partes. Y la segunda parte requiere de muchos cambios en nuestra sociedad, de que haya recursos para eso y de esa parte de escuchar, ¿no? O sea, de que hay algo a trabajar que no solo tiene que ver con medicalizar y adormecer el dolor, ¿no? Que decimos. Como has dicho, también en los CAPs podría haber, digamos, algo, también algunos espacios, ¿no?, de escucha, pero ahí lo que te ponen son sillas de madera para que te vayas rápido, porque que no estés cómodo. Está muy bien. Ostras. Estamos ruido. en la media parte. Me comentan que rápido se me pasa. Espero que no afecte al sonido, si no, el técnico hará algo para que nuestra voz esté por encima del sonido de las obras. Podemos con las obras también. Vale. No van a poder con nosotros. Está muy bien para los que no conocen los equipos de GAM, que son grupos de apoyo mutuo, de ayuda mutua, que no es bien lo que dice este señor, pero viene a ser algo lo que podría suplantar a esa necesidad que tenemos de ser escuchados, pues los grupos de ayuda mutua, que ya sea... Claro, pero esto es cuando estás diagnosticado, tienes una enfermedad, te estás recibiendo un tratamiento, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Vale, sí. Yo creo que antes de eso ya tienen que haber grupos generales en los cuales estén integrados todo el mundo. Porque a un diabético o a una persona que tiene un cáncer no lo excluyes, lo dejas dentro. O sea, tiene que estar integrado totalmente. Y no solo ya entre nosotros, que puede ser que sí que sirva en el sentido de que posiblemente te puedes entender mejor porque hay muchas cosas que son muy parecidas, entonces puedes aprender de las experiencias de otro, puedes coger ideas, no sé cómo decir, la experiencia de los demás siempre ha servido en todos los casos, pero yo creo que esto es más amplio, ¿no? Digamos, es mucho más amplio, no entre nosotros mismos, que eso ya lo sabemos, ya lo tenemos aprendido, digamos, entre nosotros, que hay otro feedback, pero tiene que ser, yo creo, mucho más amplio. Por ejemplo, como decía en el CAP, que hubiera un espacio, ¿no? De decir, ostras, pues mira, no me siento bien, algo me pasa. Antes de que llegue esto, ¿no? Antes que llegue la debacle final. De necesitar esa medicación. Bueno, en esta línea están en los CAPs incorporando a los referentes de bienestar emocional y comunitario, ¿no? O sea, algo han
han reaccionado, han llevado a la acción esta teoría que defiende Jaume y que ya hace años que hay gente que está dando la alerta, ¿no? No solo es sobre medicación, sino también sobre todo el otro trabajo preventivo o ya no preventivo, acompañado a esa medicación. Por suerte, se sabe que hay suficientes recursos, seguramente no. Que hay suficiente conocimiento de la sociedad para hacer prevención, probablemente no. Es decir, tenemos pocas habilidades, desarrollamos mucho las habilidades de conocimientos, de memoria, de trabajo en equipo, lo que quieras, y en cambio pues tenemos muy poca habilidad para ayudar a gestionar emociones, ¿no? Que al final es de lo que va la vida. De hecho, él en la entrevista habla en un momento dice, lo insano es pretender la perfección. Dice, vivir comporta pasar por distintos estados de ánimo y a veces hay que pasar por situaciones dolorosas. O sea, lo que nos está diciendo es este mensaje de la sociedad, que todo es perfecto, que tenemos que alcanzar el éxito, todo esto es muy contraproducente para adultos y para niños, este mensaje. Es decir, si integramos esta idea de la perfección, en vez de intentar y aceptar que a veces no vamos a conseguir cosas, que nos vamos a equivocar, eso es difícil aceptarlo cuando lo que nos están diciendo es hay que conseguir la perfección. Y entonces la gente con la creencia de que somos lo que hacemos y si hago algo mal, no valgo. No. Nosotros valemos por lo que somos y tenemos derecho a fallar, porque es a través del fallo que podemos aprender. Pero claro, en una sociedad en que todo está a través de puntuaciones, de exámenes, el mensaje es muy contradictorio. Competitiva, entonces, claro, competitiva. Hay que compensar ese mensaje, hay que decirle a los jóvenes, incluso a adultos en el mundo laboral, que pueden y deben, si quieren avanzar en su vida, vivir los errores, no como una equivocación o un fallo, sino como una forma de ver, esto no me funciona, voy a buscar otra fórmula y así conseguiré pues, el objetivo que yo pretenda. Es decir, si nos limitamos a que, mira, un día me salió mal esto, yo ya no valgo para esto, estos son mecanismos que nuestra mente suele utilizar, estas generalizaciones, utilizar el siempre tal o nunca, todo este tipo de funcionamiento mental que tenemos y que muchos expertos, psicólogos, neurólogos, conocen perfectamente, y hay un montón de libros, pero esto hay que traerlo a la práctica. A la práctica quiere decir que tenemos que aprender entre amigos a enseñarnos a decir, bueno, pues en vez de generalizar, no siempre digas siempre o nunca, sino, bueno, en esta ocasión me ha salido mal esto, pero no es que yo sea mala persona, no es que yo ya no valga para esto, ¿no? Pues este tipo de funcionamiento que tenemos de nuestra mente, conocerlo, nos ayudará a prevenir, a no llegar a estos ejemplos que os estoy dando, ¿no? Del siempre, del nunca. Esto nos empuja la misma sociedad. O de preocuparnos sobre aspectos que no podemos controlar. Es decir, tenemos que aprender a poner límites a nuestra mente y no estar preocupados por cosas que no están bajo nuestro control. No lo controlamos todo, no es verdad, en esta sociedad de la tecnología que nos hacen creer que podemos con todo. No controlamos y habrá cosas que saldrán de una forma que no nos convenga y no podemos controlarlo. Es como querer controlar que no llueva un día que tú vas a hacer una fiesta en tu terraza, no sé, de tu casa. No. O sea, habrá que aceptar que hay cosas que pasen y aceptar estar triste o pasar por las emociones ayudará a poder gestionarlo con normalidad, ayudará a poder sobrellevarlo bien. Cuando aceptemos que somos humanos, que no pasa nada, que hay que escucharnos entre nosotros los malestares, como él dice, ¿no? Escuchar qué le duele a cada uno. Lo que me duele a mí no es lo que le duele a Miriam, no es lo que le... Porque cada uno tenemos unas experiencias, una realidad, unas habilidades, una personalidad, unos objetivos en la vida, pero escucharnos más sobre esto y hablar más sobre esto y hablar menos del éxito y de la perfección y más de el aprendizaje y del saber ir gestionando el día a día ayudaría mucho. Y claro, tenemos una sociedad montada que no ayuda, ¿no? La empresa lo que quiere siempre es el máximo beneficio y el máximo beneficio
Claro, o sea, productividad para A obtener, claro. A coste de estar desconectado de uno mismo, a coste de... Bueno, es sencillamente... Soy lo que hago. Exactamente. Soy lo que produzco. Y si no produzco no valgo, ni soy nadie. Y si me equivoco o fallo, ¿no? O sea, yo sí que me estoy acordando ahora de un programa que posiblemente tú también lo sepas, ¿no? De la cantidad de horas que trabajaban en Japón. Y la cantidad de horas seguidas que trabajan, y muchos llegan al suicidio, el Hiroshi. Curioso los datos de suicidios por temas laborales. Es brutal en Japón, porque tienen una cantidad de horas de trabajo seguidas que es imposible. Y claro, si no llegas al éxito máximo, ya estás mal. Ya. Hay un solo camino en Japón. Tuve la oportunidad de viajar y me encontré en una tienda de estas de tecnología una persona que me atendió que intuí que tenía una formación muy superior al cargo que estaba ocupando como vendedor de ordenadores. Entonces, como hablaba inglés, me atreví a preguntarle, si no te importa y no es muy discreto, no me cuadra esto, ¿no? Veo tu perfil. Entonces él me explicó que había trabajado para una empresa americana y que una vez has trabajado para una empresa extranjera, es muy difícil que vuelvan a aceptarte. Es decir, es como un circuito muy cerrado. Además me dijo, el funcionamiento en Japón es, nunca vas a ser manager si no has pasado por todos los estadios. Entonces, para pasar por todos los estadios, la gente, su funcionamiento es, no me salgo de los límites de mi zona de confort, no me extralimito, hay unas normas y las sigo, porque si no, no pasaré al siguiente estadio. Entonces es una forma más preventiva que no de acción, ¿no? O sea, son seguidores. Hay unas normas, las sigo, y si sigo, pasaré, subiré, y hasta que no tenga 50 no voy a llegar a este cargo, porque tengo que pasar por todos los estadios. Entonces lo que se preocupan es de no cometer ningún error, de no saltarse ninguna de las normas para poder saltar al siguiente estadio. Claro, esto hace personas que no son nada creativas, que no pueden implementar o no pueden crecer por sus méritos, sino solamente crecer por la edad, ¿no? Por el tiempo que pasas en una empresa. Error cero, incluso en la producción, claro, en la producción de coches, etcétera. Claro, o sea, error cero. Fíjate cómo puede afectar la concepción, y luego viendo esta sencilla explicación, que podemos ir mucho más allá en la teoría, lo relacionas con datos de estrés laboral y de suicidios relacionados con el burnout, ¿no? Que le dicen, ¿no? De estar utilizando el método este del just in time, que es solo producir a tiempo. O sea, quiere decir que estás en continuo pensando lo que tienes que hacer. No produces más estocaje porque no te interesa, pero bueno, si necesitas productos, es una producción bestial. O sea, trabajan 24 horas. A profit, ¿no? Aquello de decir, pero el de estos se llama justo a tiempo, just in time. O sea, imagínate, pero claro, esto lo vemos así, como dicen, ay, mira qué listos. Claro, solo para no tener stock y tenerlo ahí guardado para perder dinero, ya, pero cuando lo tienen que vender, la cantidad de horas que tienen detrás de los trabajadores hay que contarlas. ¿Sabes? Sí, o sea, eso es... El nivel de exigencia, ¿no? Para producir a tiempo, la exigencia, ¿no? Es muy... Exactamente, para producir a tiempo también es muy grande. Y luego, ¿cómo has comentado esta palabra que has dicho del ¿cómo has dicho? ¿Burnout? Estar quemado, quemarse. Exactamente, sí. Estar quemado. Es que hay otro que se llama estar en basura. Creo que el técnico tiene... En Japón, o sea, tienen una cultura tan de trabajo que incluso no hacer horas extras está muy mal visto. Sí. Y hay mucha gente que termina muriendo porque su cuerpo no da más de sí. Exacto. Y es algo tan común que incluso tiene una propia palabra para para esta dolencia, de esto. Morir de sobrecarga de trabajo. De sobrecarga. Que lo he buscado, se llama karoshi. Que es que pues yo escuché que era hiroshi. ¿Hiroshi? Sí. Hiroshi. O sea, ya no solo te quemas, sino que mueres. Sí. Además debe haber más, claro, debe haber más palabras. Tengo que deciros que en este viaje hice una observación, estando pues lo que haces de turista, pues se hace de noche, ¿no? Y estás en la ciudad, en la zona, en lo que le llaman la city de, ahora no recuerdo cuál de las ciudades que visité, pero una de las principales, para
deciros que hice una observación, es mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba porque cuando se hace de noche se ven las luces de las oficinas. Entonces puedes ver qué está pasando dentro a través de los cristales. Y tengo que deciros que, curiosamente, 10, 11, 12 de la noche veías gente durmiendo encima de los escritorios. O sea, caídos, o sea, lo que es medio cuerpo caído encima del escritorio, ¿no? Ya no os digo tumbados ni nada. O sea, de agotamiento, de no me puedo ir porque tengo que trabajar, pero pues nada, hago una cabezadita y seguimos. Y bueno, desde fuera, sencillamente tu cuerpo de cae. fuera, es que no vi solo uno, es que puedo deciros que vi varios oficinistas que estaban pues durmiendo. Ya no sé decir si durmiendo o cerrando los ojos un momento o agotados sobre las mesas de trabajo, en lo que es oficinas, para que veáis que no es... Sí, pero yo fácilmente. aquí todo lo veo hasta, digamos, como muy contrario, ¿no? El pensamiento que a veces nos quieren hacer, o sea, entender a nosotros, ¿no? Como mucho más relajante o como buscar el tal, más filosófico, cuando ellos lo que están haciendo exactamente es todo lo contrario. A nivel de Sí, sí, laboral y de productividad. A nivel de todo. Sí. O sea, vienen con mucha, que si ¿cómo se dice esto? La meditación, que si tal, que si cual, que si... y luego realmente son cosas que ¿quién lo cumple? A lo mejor 4. Los demás tienen que estar en esta vorágine, ¿no? Que los lleva a trabajar pues, a un ritmo bestial. Fijaros, Jaume es tan acertado que habla en una entrevista, toca tantos temas y habla del el riesgo de vivir en la perfección, de buscar la perfección, ¿no? El riesgo para nuestra salud mental de buscar esta perfección, de no dar espacio a la parte humana, a las emociones, a lo que sentimos, ¿no? Es una deshumanización, habla de deshumanización. Exacto. Habla también de hacer que la gente que porque la vida genéticamente o las circunstancias le hayan producido tener una enfermedad mental, no sean etiquetados por su enfermedad mental, que además se les vea como personas, pero que además se trabaje, aunque no puedan trabajar en lo que es la producción, que se entiende como producción en nuestra sociedad, ¿no? En un trabajo asalariado con un contrato, tal, tienen derecho y necesitan una razón para vivir, encontrar la esencia, porque si no la vida, solo sobrellevarla y medicarse para doparse, no es suficiente, o sea, no nos podemos conformar con eso. No podemos decir, mira, ya si tiene la pastilla, pues se va a su casa, se tome y ya se encontrará bien. No es suficiente, pero hay que invertir. A veces no hay otra alternativa. Bueno, si no la hay, pero muchas veces te encuentras que no hay otra alternativa. No lo podemos dar por válido eso. No podemos creer que eso y que malvivan o sobrevivan o toleren el dolor que estén viviendo por esa enfermedad sea suficiente. No, una sociedad justa no puede hacer eso con las personas enfermas. Muchas veces se piensan que la gente que no tiene trastornos como el mío, yo hablo del mío, muchas veces se piensan que estás ya con el tomarte la pastilla y no trabajar ya lo tienes todo hecho. Y qué bien, ya no tienes preocupaciones. Qué suerte tienes, a la sopa boba, Sí, este es el Entonces, tema. Claro. Y muchas veces nos encontramos con, precisamente por eso, pensiones mínimas, las cuales no te permiten vivir. O sea, porque hay gente pero vivir no solo es comer. Bueno, vivir me refiero es participar de la sociedad, general. poder irte a un cine alguna vez. Pero de lo mínimo. Yo ya hablo de lo que es de la Constitución habla, ¿no? De la Constitución habla que todo el mundo tiene derecho a una serie de cosas. Sí. O sea, constitucionalmente y como derechos humanos. Sí. Pero, o sea, muchas veces llegas a unos mínimos y claro, como no, a veces no puedes trabajar realmente, pero bueno, eso no se, o sea, no te lo va a arreglar nadie.
Es que hay gente, yo creo que la gente, no, el que trabaja se piensa que es un chollo lo que te ha tocado a ti. Ahora que yo invito al que quiera mi chollo, que se lo quede con todo el paquete, ¿no? No, El yo chollo- también, yo también. El chollo va No, hombre. con mochila. Yo también, hombre, Claro. se lo dejo todo. Con el sufrimiento, la Claro. inestabilidad, los cambios de estado de ánimo, Esto el de sentimiento estar- de culpa, que hemos hablado muchas veces aquí, con La todo la frustración. frustración, el sentimiento de no valer en esta De sociedad, porque carga, vale el que de trabaja. de ser una claro, carga, de ser un Sí. inútil, claro. de para qué estoy aquí viviendo si yo no Sí. sirvo para nada, soy un Exacto, bulto, exacto. soy un vegetal, como un vegetal, soy Claro. una planta, un árbol. Eso Claro. muchas veces, claro, Yo- te hace sentir fatal. Claro. Y que haya Totalmente. mucha gente que te lo ponga. Unos no te lo dirán tan agresivamente, pero hay mucha gente que te lo hace recordar, ¿no? De que tú, pues, no eres lo que la sociedad te está acostumbrada, o sea, no eres productivo, ¿no? Claro, Entonces, eso, si no eres claro, productivo, este eres es- una cosa con ojos. Sí. Este exacto. es otro de los temas, ¿no? Cuando no eres lo estándar, lo esperado, ¿no? Y en la entrevista él también habla de esto en algún momento. Os animo a que la busquéis del lunes día 7 de noviembre en La Contra. Yo, para terminar, porque hay dejamos un espacio para que Alicia nos comente una noticia que me parecía de interés también. Para terminar, quedarnos con su enfoque de la humanización de las personas. Os animo a que leáis a Jaume Funes en cualquier versión, si tenéis hijos adolescentes especialmente, pero en el libro que ahora, si no lo hemos mencionado, ha sacado, que és Quan la vida ens dol, que és de Rosa dels Vents, que subtitula Construir la salud mental y recuperar la felicidad. Cuando la vida duele, necesitamos miradas acogedoras y descubrir dónde comprar esperanza. Con estas palabras de Jaume Funes, Yo creo que recuperar la felicidad no sería la palabra, sería el bienestar. Porque la felicidad como tal no existe, son momentos de felicidad. No puedes estar todo siempre, ay, qué feliz soy, ay, qué feliz soy. Es imposible. Eso es Totalmente imposible. de La acuerdo. felicidad son momentos. Por tanto, yo cambiaría esa palabra y sería bienestar. por bienestar. O Pues sea que, con el señor cambio Funes, y la por favor, cámbielo. sugerencia de Alicia al señor Funes. Y me dirá el señor Funes, usted no tiene ni idea, pero no lo cambio. Pero Bueno, probablemente creo que si Os se hablarais reiría. tendréis el mismo concepto de Se reiría. felicidad, y Alicia supongo que está diciendo esto al concepto de felicidad que tienen algunos, de que estar felices, estar siempre sonriendo, y no es así. Ser feliz, seguramente Funes nos diría que tiene que ver con tener la capacidad de sobreponerse a los diferentes estados de ánimo que pasas en tu Exacto. día a día. No es estar siempre contento y feliz No, y, es que eso no y- existe. y dando palmadas y bailando. Pues bien, nos quedan 5 minutos y me ha parecido muy interesante, Alicia, traer una noticia que sorprende por su desconocimiento. Y decir, ¿cómo es posible que a estas fechas, después de tantos años, me entere de cosas que han sucedido en el mundo? Pues sí, hay muchas cosas que no nos enteramos. Cuando son buenas, pues creo que merecen que haya un reconocimiento y una escucha. Así que todo tuyo estos 5 minutos de espacio final, Alicia. Sí, ¿no? Pues a mí también me sorprendió muchísimo. Es un documental que fui a ver la pasada semana, que se llamaba Tarará. Y yo. Es un documental que une Chernóbil con Cuba. Está el documental argentino del director Ernesto Fontán. No digo más que nada para que se sepa quién lo ha hecho. Es una historia que une Cuba con Ucrania y en la que cuenta con un magnífico documental, Tarará. El país latinoamericano recibió, esto al principio, 26.000 niños ucranianos para brindarles un tratamiento médico integral luego del accidente de la central nuclear de Chernóbil en el 86. A Cuba llegaron a partir del año 90 a través de un programa humanitario puesto en marcha por el señor Fidel Castro y que buscó salvarles la vida a pacientes que contaban con diagnósticos irreversibles producto de la radiación.
Tarará es el nombre de una pequeña localidad costera a 27 kilómetros de La Habana. Allí vacacionaba la pequeña y mediana burguesía cubana antes de la Revolución del 59. Pero a partir de entonces el poblado, de tan solo 11 kilómetros cuadrados y 520 casas, se convirtió para distintos usos: residencia para estudiantes de becados, sede de campamento de pioneros, para la alfabetización de la población y sanatorio para pacientes víctimas de Chernóbil. O sea, en Tarará también tuvo una casa, Ernesto Che Guevara, en donde se reunía con Fidel y Raúl Castro para discutir la dirección de lo que se hacía allí, ¿no? Y también del programa humanitario de Chernóbil. El humanitario de la revolución. Chernóbil no, porque el Che Guevara ya no estaba, perdón. Entonces aquí también este documental sobre todo se basa en los comentarios de algunos de los niños pequeños que se han hecho grandes y se han quedado a vivir allí, que les daban por desahuciados, o sea, con unas leucemias terminales, y en la URSS, que era la antigua Unión Soviética, les decían que no había solución ninguna. En cambio, el señor Fidel Castro se le ocurrió decir: nosotros tenemos unos médicos buenísimos. Y es cierto, la educación cubana en la medicina es de lo mejor que hay. El problema ahora es que tienen pocos recursos, pero los recursos se los inventan. A veces yo creo que incluso son magos. Y estos niños hablaban de que, por ejemplo, empezaban a vomitar sangre y le decían: no, este ya se muere. Y en cambio allí todo cambió, todo. Empezaron a recuperarse, los llevaban a la playa, hacían clases normales. Los cubanos aprendían ruso, o el idioma que intercambio. Aprendían ruso para darles en las clases, ¿no? Vale, que la escolarización... Para adaptarse a ellos, facilitarles la adaptación. Exacto, porque claro, ya que te pasa eso, encima tienes que aprender el idioma, es muy difícil. Entonces era justo al revés. O sea, se formaban en el idioma para que no perdieran la escolarización. O sea, que todo era un programa paralelo. Pero ¿de cuántos niños estamos hablando que se salvaron gracias a esta atención? Bueno, en principio, la primera jornada fue de 26.000, me parece que eran, ¿no? 26.000 niños. Pero en total... Y el final, me parece, si no recuerdo malamente, que fueron alrededor de 200.000. Wow, ¿y esto en qué periodo se inscribe? Esto empieza en el 90, en el año 90. Bueno, ¿y cuántos años se alarga esto? Pues se extendió hasta el 2011. Hasta el año 2011. Qué pero piensa que, o sea, Chernóbil fue en el 86, si no recuerdo mal. Y pasaron 4 años en los cuales posiblemente se hubieran podido salvar muchas más vidas si estos hospitales hubieran actuado como tal, ¿no? O sea, porque también la URSS también tiene quiero decir que la ciencia también está bastante bien está trabajada, pero tuvo que venir el señor Fidel con, digamos, una visión política parecida, ¿no? Porque en teoría somos comunistas, ¿no? Pero vamos a demostrar que somos humanos, que aquí damos lo que sea por los demás. Y te compartimos lo que tengamos. O sea, personas que no tenían recursos porque estaban pasando una crisis. En ese momento, en el 86, había una de las crisis también muy grandes con el bloqueo norteamericano, bueno, que sigue existiendo, evidentemente, y ahora aún es peor con la pandemia. Pero bueno, habiendo bloqueo, incluso las personas compartían lo que tuviesen. O sea, hablaban esto en el documental, si tenían, yo qué sé, por decir, un plátano, una fruta o lo que sea, compartían su comida. Esto, y luego muchísimos médicos, es el país que más médicos ha enviado a todo el mundo. De forma altruista, ¿eh? O sea, con su mochilita, lo que tuvieran que llevar, y al África, a países con catástrofes, con yo qué sé. Y Pero es un ejemplo de que cuando se pone la intención y los recursos adecuados, hay situaciones que pueden tener un fin y una salida más digna
para las personas, ¿no? sea, Cuando se quiere. No sé, yo creía que Fidel era Fidel Castro era bastante más frío, pero en cambio, bueno, no sé si... Pero con los niños... Yo incluso te diría, me da igual el motivo por no, el que lo hizo. No, o sea, me quedo con que lo hizo. Pero es que lo hacía como... O sea, se veía que lo hacía ya no a nivel, digamos, yo creo, político. O sea, digamos de... Hombre, alguna estrategia política para posicionar su país. Pero para tendría. aguantar tantos años con el programa y decir, con crisis y con como sea, seguimos. Bueno, priorizar proyecto por encima de otras que no son humanos. Me sorprendió bastante. El técnico me dice, ya te estás pasando. Con cariño, un poquito solo me dice. Alicia, me parece súper interesante el documental Tarara y bueno, os invito a verlo. Yo no lo he visto, yo voy a verlo después de la recomendación de Alicia. No nos queda más tiempo. Gracias por traernos esperanza y noticias positivas aquí a la radio. Alicia, dime. No me suena una cosita. Esto es para que ahora haya solidaridad con Cuba, es apoyo a Cuba. Digo porque están pasando una situación muy mala. Devolver un poquito lo que es humano, ¿no? La humanización de las personas. Gracias por acompañarnos. Un placer una semana más estar con vosotros y, como no, pues con Miriam y con Alicia aquí acompañada en nuestra lucha por desestigmatizar, por hacernos presentes y humanizar. Hoy creo que nos quedamos con la palabra humanizar. Nos encontramos la próxima semana en Radio Despí, 107.2 de la FM, todos los lunes a las 14 horas. Y recordar que podéis encontrar los vídeos de cada programa en YouTube y los podcasts en la web de Radio Despí. Ser felices. Hasta la semana que viene.